En días pasados se publicó un decreto en el que el presidente López Obrador ordenó la extinción de los fideicomisos públicos. Días más tarde, la diputada Dolores Padierna presentó una iniciativa donde se establece la desaparición de fideicomisos estipulados en 14 leyes y que sus recursos sean administrados por dependencias del gobierno en sus respectivas ramas para enfrentar la pandemia. La iniciativa contempla la derogación del artículo que establece las provisiones para el Fonden, que implica no contar con al menos 0.4% del gasto programable anual del país para la atención y recuperación de desastres. También los institutos de investigación sufrieron un revés similar. El presidente ha dicho que había mucho derroche y corrupción y que cada vez que se plantea que vamos a hacer una revisión de todas esas estructuras, de inmediato se dice que no nos importa la cultura, la ciencia y la tecnología. Todo eso es lo que estamos ahora ordenando, ha afirmado. E incluso el presidente agregó que eso no significa que vayan a faltar recursos, presupuesto a la ciencia y a la tecnología. La pandemia del COVID-19, declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, ha generado el mayor desastre a nivel mundial del último siglo y ha expuesto de manera dramática la vulnerabilidad institucional y económica de un país que decrecía aún antes de la pandemia. ¿Cómo afecta todo esto al Fonden? ¿Cómo afecta todo esto a la ciencia y la tecnología? ¿Qué pasa con los fideicomisos? ¿Su extinción es una estrategia correcta para enfrentar la pandemia, una captura o un riesgo para las instituciones? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompañan maestra Sandra Camacho Otero, quien es maestra en riesgos, desastres y resiliencia por la University College London, maestra en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana y licenciada en sociología por la UNAM. Ha trabajado en temas sobre reducción del riesgo de desastres por 10 años y cuenta con una experiencia en el sector público muy amplia, también privado y también con la cooperación internacional para el desarrollo en proyectos en México y en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Sandra. Tenemos también al doctor Pablo Mijangos, profesor e investigador de la División de Historia del CIDE, autor de El Nuevo Pasado Jurídico Mexicano e Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de México, publicado por el COLME. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y tenemos a alguien de la casa, nuestro querido amigo Junior Martínez Hernández, economista y asesor parlamentario en la Cámara. Les agradezco muchísimo su presencia. Bienvenidos sean todos. Junior, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el decreto del presidente? En algún momento ya lo habíamos planteado, es un decreto que pues lo hace del dominio de cierta cantidad de recursos, pero ¿tú cómo ves este panorama? Buenas tardes, Fer. Un saludo a todos, a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan. Bueno, de entrada cabe decir que es una decisión que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, ¿no? Gran parte de estos fideicomisos pues al ser públicos, pues son del control de la Administración Pública Federal y ellos hasta cierta medida tienen espacio para decidir sobre el destino de estos vehículos jurídicos. Habría que explicarle a tu auditorio antes que nada que lo que es un fideicomiso. Un fideicomiso no es más que un vehículo jurídico, un acto jurídico a través del cual se le dotan de ciertas reglas para el manejo y el uso de ciertos recursos públicos con el fin de cumplir con ciertos objetivos de política pública, ¿no? Y hacerlo de manera sostenible a través del tiempo, ¿no? Los fideicomisos por sí mismos han trascendido las administraciones públicas y nos han permitido darle viabilidad y sostenibilidad a política pública en diversas áreas, ¿no? Entonces, de entrada aclarar eso, aclararle al auditorio que es un vehículo jurídico, es un acto administrativo que está dentro del dominio del Ejecutivo y aunque no es un tema menor, hay que explicarle al público también, desde la óptica de las finanzas públicas, de qué tamaño es el tema del que estamos hablando. Los fideicomisos públicos en México, hasta el último trimestre de 2019, según datos de Hacienda, ascendían a casi 740,000 millones de pesos. No es una cantidad menor, es casi una sexta parte del presupuesto de egresos de la Federación y son casi 3 puntos porcentuales del PIB. Es una cantidad de recursos muy importante, sujeta a control del gobierno federal. Y cabe decir que el decreto al que hace referencia solamente afecta a los fideicomisos sin estructura orgánica. En ese sentido, hay dos tipos de fideicomisos. Los que no tienen estructura orgánica y los que sí tienen estructura
orgánica o se derivan de un mandato legal o que hay una ley secundaria detrás de ellos, ¿no? Entonces, se decidió extinguir los fideicomisos sin estructura orgánica porque es mucho más sencillo. De otra forma, si quisieras extinguir los fideicomisos con mandato legal, tendrías que pasar por el Congreso, ¿no? Y eso hace un poco más tardado el proceso. Y bueno, dentro de estas dos categorías, se espera que de estos 750,000 millones de pesos, que es el universo total de recursos disponibles a través de fideicomisos públicos, se estén trasladando a la tesorería de la Federación un monto de alrededor de 181,000 millones de pesos, ¿no? Que son los que obtendría de forma líquida la tesorería de la Federación a raíz de la extinción de estos fideicomisos sin estructura orgánica. Esto es que el gobierno federal ahora dispone, la tesorería de la Federación ahora dispone de una liquidez cercana a casi el 0.74% del PIB, casi un punto del PIB, de recursos que ahora pasan de los fideicomisos a las arcas de la tesorería de la Federación y que están disponibles para el control líquido del gobierno federal. Entre los fideicomisos que no se puede o que no se extinguieron en esta ocasión, en este decreto, están aquellos que amparan el pago de pensiones, están aquellos que amparan prestaciones laborales, fondos de estabilización, fondos de emergencias de salud, y aquellos que tienen una ley federal detrás, ¿no? Esos no fueron tocados. Los que sí fueron afectados en ese sentido son los que no tienen estructura orgánica. Por darte un ejemplo, el fideicomiso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el fondo sectorial CONACYT CENER Hidrocarburos, que por ejemplo proveía becas para posgrado a muchos estudiantes, y en general este es el panorama, este es el pastel general, la fotografía del tema de los fideicomisos, y cabe decir que bueno, esta medida se enmarca dentro de la llamada Ley de Austeridad Republicana. Aquí el problema, y es lo que quiero dejar sobre la mesa para que conversemos, es que no estamos seguros, o hasta la fecha del día de hoy, no hay un plan explícito o público sobre el destino de estos recursos. O sea, nosotros esperaríamos que al extinguirse estos recursos, estos fideicomisos, pues haya criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en su utilización. Gracias, Junior. Sandra, no sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, sí, muchas gracias, Junior, por esa introducción. Muchos saludos para todos y para todas. Creo que hizo una muy buena introducción, Junior, porque yo no quería entrar de lleno al Fonden, ¿no? Pero bueno, que justo que de lo que comentó Junior, el Fonden no tiene una estructura orgánica per se y depende no de la ley de, o sea, el Fonden en sí, de la ley de protección civil, sino de la ley de responsabilidad hacendaria, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en mente porque al final quien opera el Fonden, claro, es la protección civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero no es que ella reciba los fondos, ¿no? Sino la Coordinación Nacional lo que hace es decretar las emergencias, o más bien los desastres, y ahí es cuando Hacienda le da el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Nada más, el Fonden, ¿qué es el Fonden? Es el Fondo de Desastres Sí, disculpa, gracias. El Fonden es el Fondo de Desastres Naturales, mal llamado Fondo de Desastres Naturales de México, y que ha apuntalado a nuestro país como líder en una temática de la gestión de riesgos que se llama transferencia del riesgo, que básicamente es transferir a un tercero una problemática mayor, ¿cierto? Entonces, el Fonden nació casi 10 años después de que se consolidó el Sistema Nacional de Protección Civil, pero como una herramienta muy fuerte. Igual perversa, porque se han hecho muchos desvíos y tiene mucho espacio para mejora, sin duda, pero también posiciona al país. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el Fonden es separar 0.4% del gasto programable para prever desastres. Y no es que vivamos siendo catastróficos, es que el país naturalmente tiene una exposición a riesgo de desastres. Y no sismo, que es el que realmente tenemos en nuestras cabezas, sino tenemos una temporada de lluvias y ciclones tropicales que va de mayo a noviembre, ¿no? Eso es, no hay temporada de sismos, eso es falso, pero sí tenemos sismos constantes, ¿no? Tenemos una temporada de sequías dura que va de noviembre a abril, entonces siempre estamos enfrentándonos a algo, volcanes activos, y lo que más nos genera gasto en el país para atender desastres son los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Esto qué quiere decir? Son los fenómenos relacionados con el agua y por ende con el cambio climático, ¿no? Que cada vez es más duro. Entonces, para que nosotros separábamos esta bolsita de dinero como país para poder atender eso, que aún así
no era suficiente. Por eso es que la Ley de Responsabilidad Hacendaria establece que nace el Fonden con el 37 y que debe de recibir ese 0.4% anual del gasto programable. Sin embargo, el artículo 19 establece que se pueden hacer erogaciones extraordinarias en caso de que suceda algo más. Ahora bien, este Fonden, ¿cómo se usa? ¿No? O sea, todo el mundo piensa que el Fonden se usa para gasto inmediato, para recuperación de desastres, es decir, víveres, colchonetas, etcétera. Pero no, en realidad, o sea, del 100% del Fonden, ese gasto para atención inmediata es realmente el 13 o el 14%. En realidad, en lo que se nos ve el Fonden como país es en la recuperación de la infraestructura pública, el 80%. Y eso es lo realmente, desde mi perspectiva, lo alarmante. Porque entonces que se cayó el puente, tienen que entrar de inmediato a reconstruirlo porque está en la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Entonces, más que un choque a la atención de los desastres, es un choque al desarrollo sostenible, ¿no? O sea, la infraestructura de los países te determina en qué grado de desarrollo estás. Y si nosotros no los podemos recuperar cuando estamos altamente expuestos, va a ser un gran reto como país. Y como dice Junior, ¿dónde va a caer ese dinero? O sea, ¿qué van a hacer con ese dinero? Además, un comentario me parece importante, que de hecho lo quería poner en mi columna y al final decidimos no hacerlo. Pusimos que Padierna es esposa de Bejarano y obviamente desde una perspectiva feminista no me gusta hacer ese señalamiento porque ella tiene su carrera propia. Pero sí, por el lado de transparencia y de rendición de cuentas, que también comentaba Junior, hay que echarle un ojo, ¿no? O sea, ¿quién lo está proponiendo? ¿De dónde sale? ¿Y qué van a hacer con eso? En Veracruz, mucho tiempo quien operaba el Fonden era Duarte. Entonces, por eso te digo, el Fonden tiene sus áreas de oportunidad, pero también hay que ver, o sea, tenemos que nosotros exigir rendición de cuentas. Ahora bien, este tema, esta discusión, cuando se mete en la Cámara de Diputados, no tiene un pensamiento técnico, no se hace, o sea, no se, técnicamente no se hacen mesas de trabajo, que obviamente lleva más tiempo porque lo que necesitan es liquidez, ¿no? Poder atender esta pandemia y tener este dinero disponible. El tema es que se habla desde una perspectiva de necesidad económica inmediata, pero no vemos los otros desastres que de hecho ya están llegando. O sea, ya tenemos una tormenta tropical Cristóbal que tiene inundado Campeche en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Por ahí comentaba el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil que el año pasado han emitido menos declaratorias de desastre. Pues sí, pero eso a mí personalmente tampoco me indica nada, porque el hecho de que estés haciendo menos declaratorias de desastre, ¿eso qué quiere decir? Que entonces si no están cumpliendo los parámetros para el desastre, o tú no les quieres dar recursos, ¿no? O no se les quiere aprobar el recurso. Entonces, puede variar mucho desde qué enfoque se le dé. De hecho, nada más para cerrar como esta intervención, recomiendo mucho el artículo que publicaste con Mara Torres, se llama Desaparecer los fondos de desastres en medio del mayor desastre del siglo. Ya lo habías dicho con anterioridad en otros artículos que publicaste en este portal que se llama Punto Decimal. Pablo, ¿cómo ves esta situación? Tú has sido muy activo en las redes respecto al tema de la investigación y el recorte presupuestal. No sé qué tengas, cuál sea tu planteamiento al respecto. Sí, bueno, primero, buenas tardes y gracias por esta invitación, gracias también a la audiencia que nos está escuchando. Y déjenme volver un poco a la explicación inicial. Tuvimos primero este decreto del presidente de extinción de fideicomisos, pero ahí había claramente algunas excepciones, que eran fideicomisos, voy a hablar de aquellos que afectan a las instituciones de ciencia y tecnología fundamentalmente, ¿no? Y ahí decía, bueno, se exceptúan de esta extinción aquellos que sirvan para el pago de pensiones o para el cumplimiento de obligaciones laborales, o también aquellos que estén establecidos en ley. Entonces, pues bueno, la Secretaría de Hacienda, el Procurador Fiscal reconoció que efectivamente los fideicomisos de los centros públicos de investigación caían en esa excepción. Sin embargo, justamente por esta desesperación financiera del gobierno federal, la diputada Dolores Padierna pues presentó esta iniciativa donde se va directo a la yugular, es decir,
a pedir la desaparición de aquellos fideicomisos establecidos en ley. Y ahí están los que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, que son los que nos afectan directamente. Estos fideicomisos están contemplados en el artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que señala claramente que el objeto de estos fondos consiste en financiar o completar el financiamiento de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación, de creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas, la formación de recursos humanos especializados, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que resulta importante fijarse aquí? ¿Por qué la ley crea esta clase de fideicomisos, ¿no? Uno pensaría, oye, pues simplemente, como dice la iniciativa, pues que Hacienda les otorgue el recurso anualmente y ya está, y todos felices. El problema es que las labores de investigación, o los proyectos de investigación, sobre todo, pues los que realizamos en los centros públicos de investigación, suelen tener un carácter multianual, ¿no? Suelen involucrar también pues, la formación de recursos humanos, la contratación de personal altamente especializado, la adquisición de materiales, el financiamiento de proyectos, etc., ¿no? Por eso se crea el fideicomiso, ¿no? Es una manera, como lo dice la propia ley, de complementar el financiamiento de las labores sustantivas de estas instituciones. ¿Por qué? Pensemos qué pasaría si no existieran esos fideicomisos. Oye, pues imagínate que tú, voy a hablar por ejemplo de humanidades, pero podemos hablar también de ciencias duras, donde es más evidente, ¿no? Pero pensemos, oye, pues mira, soy el CIESAS y quiero hacer un diccionario de sinónimos y antónimos en lenguas indígenas de México, una obra importante, ¿no? Pues para la preservación de las lenguas, de las culturas, etcétera, ¿no? Bueno, eso no se hace en 3 meses, ¿no? Puede ser un proyecto que requiera trabajo en 5 o 10 años, ¿no? Que requiera un tipo de investigación, de financiamiento, por ejemplo, para hacer entrevistas, para rescatar materiales, en fin, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que el CIESAS quiere hacer eso, pero pues solo dispone de lo que el Congreso tenga a bien darle cada año, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente va a ser muy difícil establecer un proyecto con una temporalidad de largo plazo, porque el director del CIESAS va a tener que ir básicamente a cabildear a los legisladores cada año diciéndoles, oye, pues es importante que mantengas esto, por favor, etcétera, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Ese proyecto va a morir, ¿no? Que los investigadores van a tener que optar por proyectos pues, mucho más inmediatos, de corto plazo, y que también pues, pueden tener un impacto social y cultural mucho menor, ¿no? También involucra un riesgo de carácter político, ¿no? Porque pues, si simplemente decimos, oye, pues Hacienda va a gestionar todo sin nuevas reglas, porque realmente si uno ve la iniciativa de Dolores Padierna, no hay ningún tipo de candado, regla, alineamiento, nada, simplemente darle el dinero a Hacienda. Es un secretario poco escrupuloso, no quiero asumir que el actual lo sea, pero un secretario poco escrupuloso que los hemos tenido en nuestra historia, pues podría decir, oye, pues mira, sí te voy a seguir financiando tu diccionario, pero a cambio, pues de que hagas ciertas cosas acordes a la ideología de mi partido o que contrates a tal persona, pues con la que tengo una relación de parentesco, de compadrazgo o de afinidad partidista, etcétera. Es decir, hay un riesgo también muy grande a la libertad de investigación, a la libertad académica. Por eso están ahí los fideicomisos. Los fideicomisos garantizan que la labor de investigación que requiere libertad y también requiere una temporalidad de largo plazo y requiere recursos, evidentemente, se pueda llevar a cabo, ¿no? En esa medida, pues las instituciones podrán realizar estas finalidades, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa subrayarle mucho a la audiencia es que detrás de estas figuras hay una serie de fines socialmente deseables, necesarios, y que esta figura nos permite administrarlo de una manera fiscalizable, transparente, profesional. Creo que hay una premisa muy peligrosa en la manera como se argumentan las cosas últimamente. Oye, yo soy el gobierno y no me gusta tal cosa, digo, es corrupta, es opaca, es malvada,
la crearon los neoliberales, por lo tanto, pues detrás de eso está el imperio malvado. No, revisen cómo funcionan. Hay comités técnicos, hay auditorías, ¿no? Hay un montón de autoridades involucradas en la gestión de estos recursos. No es en absoluto sencillo utilizarlos, al menos yo estoy hablando desde la experiencia de los centros públicos de investigación. Y por último, un dato que también parece olvidarse en la discusión pública, que buena parte de esos recursos, en realidad se trata de recursos autogenerados por los propios centros públicos o también recursos que provienen de aportaciones de terceros, ¿no? Aportaciones que no son de gratis, sino que, oye, una fundación internacional, un particular, le dice, oye, Instituto Nacional de Ecología, toma este dinero porque quiero que hagas una investigación sobre el tipo de bichos que afectan los cultivos de café, etcétera, y esto es importante para la economía de un estado, ¿no? Oye, pues ahora simplemente el gobierno lo va a confiscar, no va a responder por esas obligaciones o no nos dice cómo lo va a hacer. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está literalmente confiscando recursos, ¿no? Que no eran originalmente de la federación, ¿no? Y entonces eso también nos crea una avalancha de problemas legales que no se van a resolver con esta iniciativa. Ok. Tenemos el tiempo así que encima. Voy rápido a unas preguntas brevísimas de nuestros asistentes. Preguntan, ¿es necesaria la existencia de los fideicomisos? Pues creo que en gran medida está respondida la pregunta. ¿Y cuáles son los mecanismos de transparencia? Pues no sé cuáles sean porque no los veo. En términos reales, en ocasiones, no tanto estos fideicomisos, sino en general los mecanismos de transparencia que va a utilizar el nuevo gobierno para hacer transparente lo que está tratando de hacer. Y agradecerles, bueno, aquí nos mandan saludos, les mandan saludos, bueno, en fin. Junior, para ir cerrando, les digo que esto se va rapidísimo. Un minuto de conclusión para poder cerrar todas estas intervenciones. Sí, bueno, de entrada, concluir en que esta decisión del gobierno federal, de la actual administración, es sumamente cuestionable, tan cuestionable como otras que se han tomado en meses pasados, y tiene que ver con un debate de fondo, que es el de la austeridad, ¿no? Una de las grandes... No, Junior, disculpa que te interrumpa. Tenemos un poquito más de tiempo, entonces, si quieres extenderte 2 o 3 minutos, no hay ningún problema. Gracias. Creo que el debate que está detrás de fondo es el de la austeridad, ¿no? Porque recordemos que una de las grandes insignias de la actual administración, o de la llamada Cuarta Transformación, es el de la austeridad, ¿no? De hecho, ellos empujaron una serie de transformaciones legislativas para promulgar la ley de austeridad republicana, ¿no? Y ese es el debate de fondo, realmente el concepto de austeridad, ¿no? Hace una semana falleció lamentablemente Alberto Alesina, que es uno de los académicos y de las grandes figuras internacionales de las finanzas públicas, y es uno de los, digamos, de los líderes en el análisis de la austeridad, de cómo la austeridad en las finanzas públicas podía o no ser benéfico para un país, ¿no? De hecho, acaba de publicar por ahí un libro que precisamente se titula así, Austeridad, cuándo funciona y cuándo no. Y creo que ese es el debate de fondo, porque nosotros como ciudadanos no podemos estar en contra de la austeridad, porque la austeridad implica el uso racional de los recursos públicos. Pero creo que el problema de la actual administración es que la austeridad se está ejerciendo, está ejecutando con criterios políticos, ¿no? Ya lo apuntaba bien por ahí Pablo. Hay un régimen de posverdad que se está construyendo en el que a la sazón de una suerte de descalificaciones superficiales se toman a cabo estas decisiones. El caso del Aeropuerto Internacional, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el más emblemático, ¿no? Se decía que había en los 80 y tantos contratos del aeropuerto había corrupción, ¿no? Y que por lo tanto debía cancelarse esa obra, pero en lugar de eso, ¿por qué no se revisó contrato por contrato y se deslindaron responsabilidades en lo particular? Yo estoy seguro que esa era la forma más racional de hacerlo. Entonces aquí hay dos visiones de austeridad. Una, que es la que te dicen los teóricos, que la austeridad debe ser un proceso selectivo, quirúrgico, en el que se debe analizar caso por caso en el contexto de cada institución.
y en el que podemos encontrar grandes ahorros y eficiencias sin sacrificar y sin poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones ni la provisión de servicios públicos. Y hay otro concepto de austeridad que es el que está llevando a cabo el gobierno actual, que es una austeridad empujada a base de machetazos, a rajatabla, sin ningún criterio de análisis de exhaustividad ni de selectividad, y que pone en riesgo el funcionamiento de los asuntos fundamentales del Estado mexicano y de la provisión de servicios públicos para la gente que más lo necesita. Entonces yo creo que de fondo ese es el debate, y vemos que esto está impactando tanto a instituciones públicas como a esquemas de emergencia de desastres naturales, cultura. De hecho, cierro con un dato de las 5 dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que más están viendo, que más se van a ver afectadas por el recorte. Es Secretaría de Hacienda con 63,000 millones de pesos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 37,000 millones de pesos, la Sedena con 25,000 millones de pesos, el CONACYT está en el 4º lugar con 22,000 millones de pesos, ¿no? Y esto pone en riesgo, pues, investigación fundamental para el país, y la Secretaría de Economía con 7,600 millones de pesos. Ese es el top 5 de las secretarías que más se van a ver afectadas en este recorte de 181,000 millones de pesos. Sandra, recuerdo que hace tiempo publicaste un artículo muy bueno sobre, bueno, cuando fue el temblor de 2017, antes habías publicado uno con Mara, hablando sobre pues, la prevención, ¿no? Y luego vino el temblor y demás, y mencionabas en ese artículo algo que me pareció verdaderamente pues, lúcido y muy pertinente para lo que estamos conversando. Decías, un desastre no puede pasar a menos que la gente, la infraestructura y las comunidades sean vulnerables a una amenaza. Y esta vulnerabilidad se construye si las personas carecen del conocimiento, las capacidades, las redes sociales de ayuda, la tecnología de alerta, la planeación de alternativas y las políticas públicas. Yo creo que se empalma perfecto con lo que tú acabas de señalar. No sé si quieras decir algo al respecto. Sí, gracias, Fer, muchas gracias. Bueno, diste al clavo en algo, ¿no? El tema, tal vez voy a andar en el tema de los bonos catastróficos. Con este Fonden, digamos, del dinero del Fonden, se paga también una parte de las renovaciones de los bonos catastróficos que nuestro país ha emitido desde 2006. 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. ¿Pero qué ha pasado? Con el tiempo hemos ampliado la cobertura, ¿no? Con estas reaseguradoras a nivel internacional, y se han mantenido las primas porque ha sido una erogación que México ha mantenido. Mucho tiempo se les criticó porque no se les veía el beneficio, pero ¿qué pasó? En 2015 es la primera vez que nos pagan estas grandes reaseguradoras el bono catastrófico, porque se mueven por parámetros, se establece un parámetro y entonces paga o no. Obviamente es muy caro, pero el huracán impactó en categoría 5, el huracán Patricia de 2015, entonces nos pagaron. Pero ¿qué pasó? En el sismo del 2017, no el de la Ciudad de México, pero el de Oaxaca y Chiapas, superó la barrera paramétrica de los 8 establecida. Fue mayor a eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos pagó. Eso ayuda a la recuperación. O sea, eso hizo que el fondo de desastres se ampliara, ¿no? Además, si se cae el Fonden, se caen esos bonos catastróficos que en la última ocasión México no emitió solo. México invitó a sus aliados de la Alianza del Pacífico. Eso hizo que se hiciera más barato aún. ¿Por qué? Porque Colombia, Perú y Chile emitieron sus primeros bonos catastróficos para sismos y México amplió el de sismo y además mantuvo los de huracán por el Pacífico y huracán por el Atlántico. Entonces, tendríamos un riesgo más amplio del que ya tenemos naturalmente. Ahora bien, en términos institucionales de la arquitectura institucional, de por sí ya la protección civil está muy dañada en el país. ¿Qué pasó? La protección civil, como tema de seguridad nacional, dependía de la Secretaría de Gobernación. Esta nueva administración, ¿qué hace? Lo ve como un tema de seguridad, pero no de safety, sino de security, ¿no? Entonces la traslada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces ya no es una coordinación nacional que tiene un trato directo con en este caso, la secretaria, sino ahora
tiene un subsecretario en medio, que es Cota, y no Durazo directamente, ¿no? Entonces, esto ahí ha venido debilitando. Si además quitamos el Fonden, y como bien decía Junior, la Secretaría de Hacienda es la que más va a estar afectada, entonces el reto es aún mayor de cómo atender los desastres. Y al final es un tema de desarrollo y es un tema que tiene repercusiones en nuestras poblaciones, comunidades, municipios más expuestos, pero también más vulnerables, más pobres, que es un enfoque importante del presidente. Entonces, hay que cambiarle el discurso, ¿no? O sea, no estamos hablando de prevención solo por tener esos fondos y estar de acuerdo con las agendas internacionales, que el presidente no considera mucho, sino que con este discurso de la austeridad estamos llevando al traste 35 años que México ha invertido en una gestión proactiva del riesgo de desastre, de cambiar, de solamente salir a levantar muertos y a recuperar lo poco que queda, a tener estrategias que nos mantienen con una continuidad de operaciones de alguna manera, ¿no? Entonces, también, o sea, hay que decir que no hay una declaración de desastre. O sea, estamos en medio de una pandemia y no hay una declaración de desastre, porque si hubiera, tal vez se podrían acceder a esos fondos, pero eso también es un error de la arquitectura institucional y legal que tiene la Protección Civil, ¿no? Porque la Ley General de Protección Civil bien establece 5 tipos de fenómenos: hidrometeorológico, geológico, esos de origen natural, y establece 3 de origen no natural, que les llamamos antropogénicos, ¿no? Que son los sanitario-ecológicos, que ahí entran las pandemias, los químico-tecnológicos y los socioorganizativos. Pero entonces ahí hay como no un entendimiento, porque además la coordinación de la pandemia, que se dio desde el 11 de marzo, la ha coordinado como entidad técnica salud, pero como emergencia o desastre debería ser la Coordinación Nacional de Protección Civil, y salud es parte de este consejo, ¿no? Entonces hay muchos problemas también detrás de la arquitectura institucional y legal, a mi juicio. Dime. Gracias. Sandra, te interrumpo para darle paso a Pablo y cerrar con él para que terminemos, porque ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, Pablo, 2 minutos. 2 minutos, bueno, rapidísimo. Bueno, primero para la audiencia que sepa que estos fondos, estos fideicomisos de los centros públicos de investigación, primero tienen una regulación muy estricta, ¿no? Están supervisados por comités técnicos integrados por los directores de los centros, los oficiales mayores, investigadores electos por voto secreto, integrantes externos y el órgano interno de control que responde a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? A su vez, estas decisiones, este uso de recursos puede ser auditado, normalmente es auditado por la propia Secretaría de la Función Pública, puede ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación, por el órgano de gobierno de los centros. Es decir, hay muchísimos candados para la administración de estos recursos. Y a mí no me queda duda de que estos recursos estos fondos, ¿no?, son necesarios para la viabilidad de la investigación académica y científica en México, en ciencias sociales, en ciencias duras, etc. Creo que en el fondo hay una cuestión también política, ¿no? Es decir, estamos creando una arquitectura institucional para darle al titular del Poder Ejecutivo una facultad absolutamente discrecional de disponer del dinero público, ¿no? Porque tenemos que poner esto en el contexto, esta figura de las reasignaciones presupuestarias y de la iniciativa para reformar la ley federal de responsabilidad hacendaria, dándole una discrecionalidad enorme, ¿no? Entonces, para mí el mayor riesgo es que este dinero, ¿en qué se va a usar? En Pemex, en Dos Bocas, en la salud, no sabemos nada, ¿no? Yo de verdad no creo que debamos darle un voto en blanco al gobierno. Nos tiene que decir al menos cómo diablos va a gastar este dinero, con qué lineamientos y cómo va a preservar todas aquellas necesidades que son también igualmente valiosas que la política energética. Pues les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios, muy valiosos. Nos despedimos de la audiencia. Hay comentarios que quedaron pues ahí como en la red, que pues iremos contestando, pero